Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperamos un minutito que ingresen los que faltan y comenzamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya, comenzamos con el trabajo del día de hoy. Hoy día vamos a analizar un texto cortito que sigue enlazado la tónica que hemos estado trabajando respecto a la familia. Hemos hablado directamente de cómo se enfoca el tema del cuidado, hemos hablado cómo se relaciona y todo eso. Hablamos sobre las composiciones familiares, los problemas familiares, analizándolos desde distintos tipos de textos. Vimos poemas, vimos distintos escritos. Hoy día nos vamos a centrar directamente en una leyenda. ¿Ya? Y en una de las etapas que hicimos en ciencia, hablábamos directamente de lo que era el cuidado de las personas mayores, de las personas enfermas. Por lo tanto, nos vamos a enfocar un poquito en eso. Y hoy día nos vamos a centrar en una leyenda que es la leyenda del Ruiseñor. Vamos a ver un video y después vamos a leer el texto completo y vamos a ir analizando. Recuerden que la parte más importante es que ustedes sean capaces de criticar la situación, sean capaces de darme su visión, sean capaces de interpretar lo que les hace sentir este texto a ustedes, ¿ya? Así que comenzamos. Vamos directamente con un pequeño video introductorio respecto a esta leyenda del ruiseñor. Esto lo hicieron en un colegio hace mucho tiempo y quedó bastante lindo, así que para que lo vean. Pero me parece que algo hice mal al compartir. Hola queridos claudines, hoy nos reunimos para una nueva historia. Acomódense para escuchar atentamente. Este es un cuento escrito por Hans Christian Andersen e ilustrado por Juanita Subercaso. El ruiseñor chino. Esta hermosa historia ocurrió en un país lejano y hace muchos, muchos años. Se cuenta que en un hermoso palacio, rodeado de jardines, vivía un ruiseñor que cantaba maravillosamente. Todos quienes vivían o visitaban el imperio admiraban su canto y le escribían poemas que recitaban en las calles. Un día se enteró de su existencia el emperador y quiso que se lo llevaran a palacio para oírlo cantar. Ministros, sabios, soldados, campesinos, todos se pusieron en movimiento y lograron encontrar a ese pajarito pequeño y gris que trinaba una melodía muy bella, nunca antes escuchada. El emperador quedó conmovido y decidió que el pajarito viniera todas las noches a cantar a su ventana. Pasó el tiempo. Un día, un malvado sabio inventor, urdiendo un plan, aconsejó al emperador encerrar al ruiseñor en una jaula de oro, asegurándole que así lo iba a tener siempre cantando a su lado. El ruiseñor se puso muy triste y no cantó más. El plan de este sabio se concretó. Creó un pájaro artificial que cantaba como el ruiseñor. Entonces, una bondadosa niña liberó al verdadero
que recuperó su libertad. Todo, todo anduvo bien, hasta que la cuerda que hacía cantar el falso pajarillo se rompió y no hubo forma de arreglarla. El emperador enfermó de tristeza y estaba a punto de morir, cuando en su ventana apareció el ruiseñor verdadero y dejó oír nuevamente su maravilloso canto. El emperador mejoró al instante y prometió al ruiseñor no quitarle nunca su libertad, y decretó que en su imperio no se podían encerrar las aves, y todas las que estaban presas fueron devueltas a la naturaleza. El ruiseñor, en pago de la bondad del emperador, no dejó jamás de visitarlo y deleitarlo con su daño. Fin. Ahora en casa, dibuja lo que más te gustó. Ya, obviamente no vamos a dibujar, no el mejor audio, se escucha bajito, pero es un trabajo sencillo que se hace mucho con los niños, este formato tipo teatro, donde se realizan esta historia y los chicos van impostando la voz, van relatando, van realizando distintas formas de expresión oral y esto en base a un tema eje que tiene que ver con la salud de este rey, de de esta persona que lidera y que el ruiseñor le provoca cierta paz, cierta tranquilidad. Bueno, siempre hemos sabido que la conexión que tenemos con la naturaleza es una conexión muy directa. Todos los cambios de la naturaleza a nosotros nos afectan en todo sentido. Nos afectan en todo sentido. Por ejemplo, cuando existen cambios de clima, algunos andan más bajos, otros andan con mayor energía. Cuando empiezan el tema de las alergias, también nos provocan distintas cosas. Entonces, el tema de la naturaleza siempre nos afecta porque nosotros estamos conectados con nuestro entorno. Entonces, basado en lo que dice esta pequeña leyenda, vamos a trabajar en un texto que se los voy a compartir enseguida en... Espérame, ¿dónde lo dejé? Se los voy a compartir enseguida en el chat para los que no lo tienen y vamos a trabajar en base a este texto, vamos a desarrollar la actividad en base a este texto. Como les dije, hoy día el análisis del texto es un texto cortito. No es un texto largo, no es un texto cansador, pero sí es muy importante que lo analicemos desde el punto de vista de nuestra experiencia, ¿ya? Así que nos vamos con esta historia del ruiseñor. Nuestro tema eje de hoy es el cuidado de un enfermo, ¿ya? Ojo, lo tenemos como un tema general el cuidado de un enfermo. Eh, Obviamente, este tipo de situaciones se acrecenta a medida que pasan los años. Ustedes saben que el cuerpo se va deteriorando, ustedes saben que la salud va desmejorando, por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que ir eh, observando respecto a cómo sería un buen cuidado de un enfermo en base también a nuestra experiencia, en base también a nuestra forma de enfrentar estas situaciones. No todos enfrentamos la enfermedad de la misma forma. Yo, por ejemplo, encuentro muy, pero muy valiente a familias que se enfrentan a situaciones catastróficas y que tienen mucha entereza, tienen mucha valentía frente a... Uno no sabe cómo reaccionaría frente a esas cosas, ¿ya? Así que vamos a hacer un análisis completo de esta pequeña leyenda. El ruiseñor chino. Hace muchos años, el castillo del emperador de la China era el más hermoso del mundo. Todo estaba hecho de porcelana, tan preciosa, tan frágil, tan delicada, que había que tener mucho cuidado al tocarla. En el jardín abundaban las flores de más hermosos matices.
Las más bonitas tenían colgadas campanillas de plata que repicaban cada vez que alguien pasaba cerca, a fin de que no se olvidase de mirar las flores. Todo lo que había en aquel jardín del emperador estaba tan artísticamente dispuesto y el jardín se extendía hasta tan lejos que el mismo jardinero nunca lo había visto el fin. Marchando por él siempre adelante, se llegaba a un hermoso bosque lleno de árboles, muy altos y cortados por lagos. Aquel bosque se extendía hasta el mar, que desde sus orillas era ya azul y profundo. Los barcos podían llegar hasta por debajo de los árboles. En una de las ramas que colgaba por encima de las aguas había establecido su morada un ruiseñor, y cantaba tan dulcemente que los pobres pescadores, preocupados con tantas otras cosas, se detenían para escucharle durante la noche, en vez de seguir para recoger sus redes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso pajarillo! Decían. Sin embargo, tenían que renunciar a los cantos del pájaro para pensar en ganarse la vida. A la noche siguiente volvían a detenerse de nuevo y a exclamar, Dios mío, qué delicioso canta. Viajeros de todo el mundo que llegaban a China quedaban maravillados con el castillo y el jardín, pero todos coincidían en que lo más hermoso del reino era el canto del ruiseñor. Tu. Así fue como se escribieron numerosos poemas acerca de este gris pajarillo. Cuando uno de estos poemas llegó a manos del emperador, éste hizo llamar a su administrador y le dijo, es increíble que este prodigioso pájaro viva en mi propio imperio y yo nunca haya oído hablar de él. ¿Cómo puede ser que todo el mundo conozca los tesoros que poseo y yo los ignore? Encuentren al ruiseñor y tráiganlo al castillo para que cante para mí. El administrador, junto con los criados del palacio, marchó al bosque. Después de mucho caminar, dieron con el ruiseñor. Este aceptó la invitación para cantar en el castillo, y tan admirablemente lo hizo que el emperador no pudo contener el llanto. Cuando el monarca quiso recompensarlo con oro por su bella presentación, el pajarillo le dijo, he visto lágrimas en los ojos del emperador, y eso es para mí un premio mayor. Desde entonces, el ruiseñor tuvo que vivir en la corte, y en todo el reino no se hablaba de otra cosa que del pájaro gris y su bello canto. Un día el emperador recibió un elegante paquete. Era un regalo que venía desde el Japón, un ruiseñor artificial, cubierto de oro, platas y piedras preciosas, que podía entonar, sin cansarse, todas las melodías que el verdadero pajarillo cantaba. No lo hacía tan bien como el ruiseñor vivo, le faltaba inspiración, pero los cortesanos quedaron tan asombrados con sus diamantes, rubíes y zafiros que exclamaron, este vale mucho más. El ruiseñor original, rechazado, voló a sus bosques y fue desterrado del imperio. El pájaro mecánico siguió cantando para el emperador. Sin embargo, una noche su cuerpo hizo crack, tras lo cual quedó en completo silencio. Se llamó de inmediato al relojero del reino, quien arregló el mecanismo, pero advirtió al monarca. Los ejes están muy gastados, y así es que este pájaro solo podría cantar una vez al año. El emperador quedó muy triste y pronto enfermó gravemente. Yacía pálido y frío en su magnífico lecho, mientras la corte, que lo creía ya muerto, adulaba a su posible sucesor.
En pocos días, el emperador apenas podía respirar. Sentía tanta opresión como si alguien le hubiese pisado el pecho. Abrió los ojos y vio que delante de él estaba la muerte, que se había puesto en la cabeza su corona de oro, y que tenía en una mano su sable, y en la otra un estandarte. Alrededor, entre los pliegues de las grandes cortinas de terciopelo, vio extrañas cabezas, de las cuales unas parecían espantosas y otras tranquilas y sonrientes. Eran las buenas y malas acciones del emperador, que se presentaron para asistir a su última hora. ¿Te acuerdas de esto? Le decían muy bajo una detrás de otra. ¿Te acuerdas de esto otro? Y le recordaban muchas cosas que le hicieron correr el sudor por la frente. No quiero escuchar estos relatos, dijo el emperador. Música, música para no oír lo que dicen. Pero las figuras continuaron hablando, y la muerte respondía con un movimiento de cabeza a todo lo que decía. Pronto, música, música, repetía el emperador. Tú, pajarito de oro, canta, canta sin cesar. Te he dado tanto oro y tantos diamantes, ¿por qué no me obedeces? Pero el pájaro continuaba mudo. No había nadie que pudiera darle cuerda, y sin ese auxilio no tenía voz. De pronto se oyó, junto a la ventana, un canto embriagador. Era el ruiseñor del bosque, que cantaba en una rama. Había sabido de la enfermedad del emperador, e iba a llevarle esperanza y consuelo. Gracias al encanto de su voz, las visiones se fueron desvaneciendo cada vez más. La sangre circuló con más armonía en los miembros debilitados del emperador. Al oír las poéticas estrofas, la muerte sintió deseos de devolverse a su jardín y se desvaneció por la ventana como una brisa fría y blanca. Gracias, gracias, dijo el emperador. Gracias, celeste pajarito. Te conozco bien. Te he desterrado de mi ciudad y de mi imperio, y sin embargo has hecho huir a todas las figuras que se sentaban en mi cama. Has alejado a la muerte de mi corazón. ¿Cómo podré recompensarte? Ya me has recompensado, dijo el ruiseñor. La primera vez que canté delante de ti, te arranqué lágrimas. No lo olvidaré nunca. Esos son diamantes que llegan al alma de un cantor. Ahora duerme para que recobres las fuerzas y te restablezcas. Continuaré cantando. Y mientras cantaba, el emperador cayó en un dulce sueño tranquilo y bienhechor. El sol brillaba a través de la ventana, cuando se despertó fuerte y ya curado. Ninguno de de sus servidores había vuelto a la corte, pues continuaban creyéndolo muerto. Estarás siempre a mi lado, dijo el emperador. Cantarás cuando te agrade, y yo romperé en mil pedazos el pájaro artificial. No hagas tal cosa, dijo el ruiseñor. Te ha hecho todo el bien que ha podido. Consérvalo siempre. Por mi parte, no puedo edificar mi nido ni vivir en el palacio. Déjame venir cuando parezca. Por las noches cantaré en la rama inmediata a tu ventana, para distraerte y hacerte meditar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré el bien y el mal, todo lo que lo que tú no conoces, porque el pajarito vuela por todas partes y llega hasta la cabaña del pobre pescador y del labrador, que viven lejos de ti y de tu corte. Quiero a tu corazón más que a tu corona, y trataré de conmoverlo. Vendré y cantaré, pero has de prometerme una cosa. Todo lo que quieras, respondió el emperador, que ya se había vestido con su traje imperial y que apretaba contra su corazón su sable de oro. Una sola cosa, no digas a nadie que tienes un pajarito que te lo cuenta todo. Créeme, de este modo irá mucho mejor. Y el ruiseñor voló feliz y satisfecho. Es una
Muy linda leyenda, eh, que hace harta referencia respecto a cosas que nos pasan en la vida continuamente y la idea es que el análisis que hagamos tenga mucha repercusión respecto a lo que ustedes han vivido o a lo que ustedes han experimentado respecto a estas situaciones que tienen que ver con ciertos cuidados y ciertas cosas, ¿ya? La primera pregunta sobre lo que acaban de escuchar de esta leyenda. ¿Qué nos dice el cuento acerca de la curación? ¿Qué recuerdan de lo que dice el cuento acerca de la curación? ¿Alguien por ahí? Despierten, despierten. La bondad, Ya, sí, porque el pajarito es bondadoso con él a pesar que él se portó mal con él, ¿cierto? ya. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? La ¿Qué, bondad, el qué- cuidado. habla directamente de la curación? Mm. ¿Qué provoca esa curación? ¿Qué realiza esa curación? Hay una parte que habla específicamente de la curación. Miren, se las voy a mostrar. Tututum. Acá, ya curado. Habla directamente de cómo reaccionó este emperador, que ya estaba muy maltrecho, y escuchó el canto del ruiseñor, y aquí da características respecto a cómo mejora ese emperador. ¿Qué es lo que le pasa? Reconoce que se portó mal Ya, pero estamos hablando directamente de su enfermedad. Él se y, sentía enfermo y lo y estamos dice, claro, curando. sí, es la alegría que le da el pajarito. Ya, sí, eso me gusta mucho. Mm. En este caso, La alegría, la compañía, porque en realidad estaba solo, pues. exactamente. Energía, alegría, compañía. Compañía, si estaba solito. Tenemos hartos aspectos ahí que analizar, porque claramente era un rey, tenía todo, 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 pero Ah, le faltaba lo eh, principal. claro, porque dice, por ejemplo, eh, que este rey tenía a todos sus súbditos celebrando su muerte y que iban a tener un nuevo rey, y estaban todos preocupados de estar con ese nuevo rey. Entonces, Y pues, cuando él estaba enfermo no había nadie a su lado porque era más como ambición, exactamente. Y en ese la aspecto ustedes lo han ambición. sentido, ¿no? Cuando se han Mm. sentido enfermos, cuando han visto que necesitan a alguien y no tienen ese apoyo, ¿cómo se han sentido? Triste, desilusionado. Sí, es más, uno se enferma más. Y cuando se encuentra solo, sí. Sí, es complicado una enfermedad, una persona sola, una persona cuidándose, una persona que a lo mejor no tiene la forma de solventar un cuidado y tiene que depender de otras personas, entonces es algo que siempre es complejo. La salud es complejo. Hola, profe. Hola, buenas. Y como Entonces, se dice, Profe, la plata no hace la no, felicidad. no exactamente. alcancé a leer bien, pero Ujú. parece que él le contaba al ruiseñor, le contaba sus cosas, me parece. Exactamente. Y eso también le servía como terapia.
Claro, porque él le dice en una parte que le da las gracias por escucharlo, me parece. Mm, Exactamente. Eso eso es un muy buen punto de vista que habla directamente de lo que estaban diciendo ustedes recién, de la compañía. mm. ¿Me escucha, profe? Sí, la escuchó, dígame. Ah, es que es que yo le estaba diciendo que el ruiseñor él le contaba y le dio las gracias porque lo escuchaba. Exactamente. Entonces, Lo ya, tenía todo y a la vez no tenía nada, solamente el pajarito nomás que lo acompañaba. exactamente. Entonces, este pajarito no solamente le ayudaba al cuerpo a que se relajara, sino que le ayudaba al alma. Esa Al alma, sí. compañía, ese hablar, ese conversar. Y fíjense que hay una rama de la salud que son estas alternativas, estas medicinas alternativas, por ejemplo, la medicina china, que habla directamente de las energías más allá de los remedios, porque nosotros tomamos remedios que son paliativos para los dolores, pues nos duele y se nos pasa el dolor, pero muchas veces no se nos pasa el síntoma, pues, nos duele porque seguimos, damos, no descansamos, y muchas de estas medicinas alternativas van directamente asociadas a que la, la energía que nosotros producimos o que recibimos se enfoca de una manera distinta. Por ahí hay muchas historias de personas que nunca fueron al médico y mediante meditación y otras cosas siempre han sido muy, han tenido muy buena salud, han sido muy, eh, han estado hasta viejitos, entonces esa es como la idea, ¿ya? En este sentido, para ustedes, ¿a qué puede representar este ruiseñor? Dentro de su contexto, de su realidad. Obviamente estamos hablando de una ficción de que este ruiseñor habla y todo. Lo que estaba diciendo usted, era su terapia. ¿Ya? Representa la pureza y el amor. También ahí tenemos la compañía, la terapia, la pureza, el amor. Consuelo. Un poco de consuelo. ¿Qué más puede representar este ruiseñor? Tomando en cuenta nuestra realidad. Sentir que a pesar de que estaba rodeado de tanto, eh, encontró lo que él necesitaba en lo que menos se esperaba. Muy bien, sí, me gusta esa visión también. ¿Quién iba a pensar que un ruiseñor iba a ser alguien tan importante para una persona que en sí decía, pensaba o quería tenerlo todo? Recordemos que es un emperador, es una Como se persona que dice, las tiene muchas cosas cosas más sencillas son las más valiosas. y cuesta entender. Yo creo que Mm. una de las cosas que más nos cuesta entender a todos nosotros, porque vivimos en una... A ver, y sé que es medio polémico, pero nosotros vivimos en una vida donde se compra la felicidad. Es más fácil comprarle un celular a un hijo que entregarle tiempo. Y obviamente el no tener tiempo es una aliciente a que estemos lejos de nuestro hijo. Y lamentablemente con el tipo de vida que llevamos, no le podemos dar mucho tiempo a nuestro hijo, si es la realidad. Muchos trabajan todo el día, están hasta tarde, con suerte ven a los niños. Entonces, eh, ese tiempito es escaso, ¿ya? ¿Qué más podría representar a este ruiseñor? Representó la fe, profesor, de él en el pájaro y la sanación.
Exactamente. Tenemos fe. Volver a vivir, Ya. Vivir. ¿Qué más podría representar a este ruiseñor? la realidad del mundo, porque él lo tenía todo, pero habían personas que no tenían nada. La realidad también, pues. Mm, ¿Cómo se llama? Le entregó una visión que él no sabía, que él no conocía. que él no conocía. Estaba muy lejos de muchas cosas. ¿Qué más Por podría eso él ser? dice que no le cuente a nadie que un pajarito le iba a decir las cosas. Mm. Exactamente. Y justamente El una de las, pajarito le iba a contar todo lo que pasaba. exacto, y una de las últimas frases que dice es eso, Sí, que no le cuente a nadie, que el claro. pajarito le va a contar cosas, y de ahí también aparecen muchas de las frases que nosotros conocemos hasta este momento. El tema de un pajarito me lo contó, de Sí. un pajarito me lo dijo, esto y esto otro. Entonces, hay cosas que nosotros sacamos también de otras culturas. Esta pregunta, la número 3, es una pregunta a la que le tenemos que dar una vuelta bien grande, porque es una pregunta súper importante respecto a lo que muestra exactamente esta leyenda. Dice acá, ¿cómo se muestra en este cuento, en esta leyenda chiquitita, la relación entre lo natural y lo artificial? Hay un contraste bien grande entre lo natural y lo artificial. Bueno, por lo menos lo natural es que el pajarito era cantaba cuando él quería y lo natural es que se podía echar a perder. Ya, lo natural, que el Algo así. pajarito cantaba, sí, y lo artificial que se echa a perder, ya, Sí, porque al final le trajeron algo que, claro, funcionaba, podía cantar todo el día, pero al final cierto tiempo por usarlo tanto y después se echa a perder. Es como que tener una radio y después ya se paga, pues, no sirve. exactamente, Y él no tiene sentimiento porque el pájaro artificial no tenía sentimiento. ya, ¿alguien más? Ya, entonces, vamos a hacer diferencias. Primero, Lo natural siempre es mejor. lo natural es más durable, le vamos a poner. En cambio, lo artificial se daña, ya, y tenemos algo importante. Después me dijeron que lo Se puede natural, cambiar. claro, me dijeron que lo natural tenía sentimientos, lo artificial no. No. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer referencia entre este contraste de lo natural y lo artificial? Corazón, Ya, el amor. Lo ya, artificial no tiene corazón, no siente amor, nada. eso lo englobamos así como todo en sentimientos. ¿Qué más le podrían agregar a ustedes? Profe, Dígame. eh, que muchos de los cuentos, poemas, o sea, se manejan epítetos, eufemismos que, que dicen una realidad, pero disfrazada con términos, con otro tipo de términos. No sé si si me pude explicar bien. Eh, ¿Cómo? De nuevo. En lo que son en los cuentos, poemas, eh, en fábulas, se manejan términos
disfrazados, eh, o sea, no sé, como epítetos, cosas de lo que contiene un poema, lo que contiene Ah, ya, un poema, un entiendo, cuento, entiendo. pero Una que personificación. sí, pero que manejan una realidad. Exacto, exacto. En este caso le estamos dando atribuciones eh, humanas a este pajarito donde le entregamos eh, ciertas características de lo que sería lo ideal, ¿cierto? Le entregamos estas características a esta personificación donde este pajarito, este ruiseñor, nos muestra cómo deberían ser las personas y también nos escuda en cómo las personas no se tratan, no se, no se relacionan. Ya las fallas que tenemos como seres humanos. eh, en este caso, esta personificación alega directamente a esos valores que a nosotros nos entregan. Por ejemplo, miren, y vuelvo a insistir, son experiencias súper polémicas. Alguna vez salí con alguien que íbamos conversando distintas cosas y justo se cruza un perrito un poquito más allá. El auto le pitea, el perrito sale, no lo alcanzó a atropellar. Y esta persona me dice, oh, si lo hubiese atropellado, yo hubiese parado y lo hubiese ayudado. Yo dije, ya, qué bien, algo correcto que todos deberíamos hacer. Y yo le pregunto, ¿y si hubiese sido una persona? Y ella me dice, no, las personas me dan lo mismo. Y ahí a mí me quedan dando vuelta cosas. Me quedan dando vuelta cosas como en qué momento nosotros dejamos de humanizar a los humanos. Nos volvemos cada día más artificiales. Somos cada día menos valores, menos sentimientos, menos empatía, menos relación, menos integración. Cada día somos menos. Y eso se nota en todo aspecto. Y yo creo que ustedes lo ven incluso en los más pequeños de sus familias. El tipo de relación, el tipo de la forma en que se hablan. Eh, en la actualidad todo se sobreexcita, pero los chicos actualmente son crueles. Son súper crueles. Nosotros hacíamos talla de niños chicos, nos burlábamos de los defectos, ¿no? Ah, este es gordo, este es feo, este es negro, esto. Dentro de nuestro sistema, que actualmente me he mirado feo y todo lo que ustedes quieran. Pero yo jamás me iba y me burlaba de un amigo que a lo mejor se le murió la mamá. Y yo le iba y le decía, oh, huérfanos. Y actualmente ustedes ven eso muy rutinariamente. Y eso es porque como adultos nos vamos deshumanizando. Y esta personificación del ruiseñor nos enseña otra cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los seres humanos son importantes. O sea, bueno, en realidad todo ser vivo es importante. Profe, Dígame. también, por ejemplo, que nosotros siempre anhelamos, por lo general, siempre anhelamos cosas materiales. Ay, ay, cuando acabo de tener mi casa. Y llega el día en que Dios te da esa casa uno siempre dice, seré la mujer más feliz, seré feliz, pero resulta que la tienes y sientes que, o sea, no es la felicidad que tú, o sea, como que te hace falta algo y Sí, no es material. Yo sí, creo que en el caso de muchos creyentes, yo siento que nada, lo material, o sea, por mucho que tengas lo material, o sea, llega el momento en que te sientes vacío y lo único que necesitas es como que la presencia de, de, eh, por decir, de caso mío, ¿no? O de muchos, y de Dios, porque lo sí. tenemos todo y de verdad que no estamos llenos, no Y estamos fíjese que llenos. dentro de la historia del ser humano, más allá de los que son creyentes, no creyentes, etcétera, nosotros siempre necesitamos eh,
la espiritualidad. Fíjense que la historia del ser humano se basa en eso. Se basa en dioses, se basa en distintas cosas que le van dando un impulso, que es ese impulso extra a nuestra realidad. Eh, Somos súper poco poderosos ante ese tipo de cosas. Nos sentimos muy inferiores frente a muchas cosas. Y creo que sí, pasa eso. Miren, ¿saben cuándo yo me sentí más vacío? Y fue el momento así como más crítico de lo que he vivido. Fue el día que pasé una noche lejos de mi hijo. Y ese día, sabiendo que mi hijo estaba bien, sabiendo todo, 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 sentía un vacío tan grande que en la mañana mi hijo no me despertara, me dijera, buen día, papá. Y recién te das cuenta que la casa, el auto y todas las cosas sí son importantes. Obviamente son pequeños triunfos que nos vamos dando, pero no es lo que más se acuerda uno. Increíble eso. Yo no es lo que más me acuerdo. No me acuerdo del auto que tuve hace 3 años. No, que fue un auto. La casa es importante, se establece la familia, tienes una tranquilidad y todo, pero lo que más nos acordamos son los momentos que vivimos en esa casa. Son las personas que estuvieron en esa casa. Son el crecimiento que existió en esa casa. Muchas personas hablan de que tienen casas grandes, otros dicen, pucha, mi casa es pequeñita. Eh, entonces, son cositas que nosotros vamos sintiendo, pero cuando pasan. Porque el ser humano tiene que experimentar las cosas. Este mismo emperador no entendió lo que era su vida, su contexto o cómo se relacionaba con sus súbditos hasta que se dio cuenta que estaba solo, hasta que necesitó a otra persona, en este caso en la personificación, el ruiseñor, necesitó a alguien que le explicara o le diera una visión distinta. Y eso es muy difícil de encontrar en la actualidad. Por eso el valor de la familia es tan importante, por eso esas pequeñas personitas que nos alegran son tan importantes. Es Entonces, lo que yo le decía en delante hace un rato atrás, como le dije, la plata no hace la felicidad. De ninguna manera, él lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada que importante, valioso. Y lo digo por experiencia, porque yo, no es por agrandarme ni mucho menos, pero yo lo tuve todo, todo, todo. Mi marido tenía una empresa, teníamos, lo tuve todo, pero en realidad estaba sola, sola. Y no, y la plata, y me daba, él lo único que nos daba era plata, plata, plata. Sabe que llegó el momento en que nos separamos por lo mismo, nos separamos y yo me quedé con mis niños y creo que empezó el momento más feliz de mi vida. Yo soy la mujer más feliz que pisa la tierra con mis hijos y con mis nietos. Yo crié solita después a mi hijo. Tenía 6 años cuando me separé, pero soy feliz así. Pero no con la plata, no hace eso. exacto, Y pues yo creo que eso fue lo que le pasó gracias, a hijo. este Yo creo que punto eso le está. pasó a él también, que él lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada valioso, nada importante. No tenía un hijo, no tenía una esposa, por lo que vi ahí. Ni Exacto, siquiera y los servidores, aparte los habla de que servidores. este ruiseñor artificial tenía diamantes, tenía oro, tenía muchas cosas carísimas, pero Por se eso echó a era perder, pura pues. plata. Se Mm, echó a perder, no nos sirvió. Entonces, No le sirvió. es muy importante valorizar al ser humano. Tenemos que volver a ser el ser Exacto, de lo que humano. uno tiene. Sí. Es muy importante. Vamos Que con la lo más número. importante en la vida es eso. Exactamente. Profe, Dígame. profe, yo tengo mi yerna es escritora de Ujú. aquí de la sexta región. Bueno, ella es de Buin, pero como se casó con mi hijo, ahora dejaron por la sexta región, es escritora. Y ella dice que cuando uno escribe un libro, la mayoría de cosas son vivencias de ellos. Sí, sí, Así que me lo imagina que escribió ese, no sé si es poema, no sé, tienen que ser vivencias de él también. sí. Bueno, eh,
Cuando leímos hace algunas clases atrás el texto de Pablo Neruda, donde hablaba un poquito de esta deforestación, eh, él lo veía desde la perspectiva de su vuelta a su lugar. Él era una crítica más, en este poema era una crítica más política respecto a lo que estaba pasando en su lugar. Cuando hablamos de las obras de teatro de El hijo del doctor, lo mismo, era la vivencia de esa familia, era la relación que tenía esa familia respecto a este hijo que se había ido, que tuvo que irse y después volvió por ciertas situaciones y este conflicto generacional que se daba. Son vivencias de... entonces, muchas situaciones eh, son representadas respecto a estos textos, lo mismo que las canciones. Si ustedes se van directamente a canciones de distinta índole, de distintos grupos, muchas de esas canciones son vivencias de los cantantes en ese momento, de los escritores de las canciones. Eh, Miren, sin ir más allá, me acuerdo de la famosa canción de Juan Gabriel, del Noa Noa. Y uno la escuchaba y vamos al Noa Noa. Y tú la encontrabas entretenida y ese juego de palabras Noa Noa no y todo. Pero resulta que el Noa Noa, dentro de la historia de Juan Gabriel, era un lugar muy importante. Porque el Noa Noa fue un bar donde él iba a cantar cuando nadie lo conocía. Cuando nadie daba un peso por lo que era Juan Gabriel, él iba a un barcito chiquitito que se llamaba Noa Noa. Entonces, tiene mucha razón su hija respecto a cómo se enlazan estos textos, son vivencias que van interpretando. Entonces, vamos con la 4. Estas palabras son las que dijo el ruiseñor. Por las noches cantaré en la rama inmediata a tu ventana, para distraerte y hacerte meditar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré por el bien y el mal. Todo lo que tú no conoces. ¿Qué revelan estas palabras acerca de la manera como debe gobernar el emperador y acerca de la misión del ruiseñor? ¿Qué creen ustedes que generan estas palabras? ¿Qué Que él creen vivía ustedes? encerrado en su mundo y no conocía a los demás, pues. No Ya, conocía el problema que había digámoslo, en su reino, con sus súbditos, porque eso mismo pasó que en realidad ellos lo dejaron solo pensando que él se iba a morir, porque si hubiera sido tan buena persona con ellos, no lo habrían dejado solo cuando se suponía que se estaba muriendo. exactamente, ahí tenemos un punto. ¿Alguien más que piensa que hace eco estas palabras del ruiseñor respecto a esta situación de cómo debía gobernar el emperador y cómo hace mucha importancia que esté el ruiseñor o la misión del ruiseñor? Que sea más humano. Sí, 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 Que ayude más a su gente, ya, porque al final se llenaba él nomás de riqueza y no miraba más allá de sus pies, po. exactamente. Entonces, en sí, este ruiseñor va a funcionar como un consejero. Él debe ser que Claro, él y él le debe, va a hacer ver la realidad de las cosas. Le va a contar, por ejemplo, quién tiene problemas, quién no tiene problemas, quién podría ayudar y eso. Sí, exactamente. Y más, más tomando en cuenta la parte donde le dice el ruiseñor que él no solamente está en palacio, sino que va hasta el lugar donde está el último trabajador, el Humilde de más los ahí trabajadores humilde de que los sufre, trabajadores. claro, Exacto. que él ofrece empatía, solidaridad, ¿cómo se dice?
Solidaridad, solidaridad. Eso, acompañamiento. o sea, el ruiseñor estaba para todos. Eso. Exacto. Y creo que No habían es, distinciones. el ruiseñor es más, aparte de ser un, digámoslo así, un muy buen eh, consejero, Samaritano, también es un buen, tiene una buena visión de todo, porque este ruiseñor, eh, ustedes mismos lo dijeron, hasta el último lugar, hasta el lugar más humilde conoce la realidad, entonces puede dar una visión más clara de lo que pasa en el reino. Y ahora, para gobernar, este ruiseñor le da consejos, le habla de las realidades. ¿Qué le sirve de esto al emperador para gobernar su reino? La capacidad de escuchar a los que tienen necesidad. Ya, Hacerlo más humano. ya, Ponerse en el lugar de sus súbditos, como decía la compañera. O sea, podría, conocer la realidad. El ruiseñor le podríamos está, englobarlo, podríamos englobarlo como ser más justo, ¿cierto? sí, el ruiseñor le está dando las pautas, como haciéndole ver las falencias que él tiene y que tiene que cambiar. Exactamente. Es muy buena esa visión porque, eh, pucha, yo creo que eh, ¿Cómo muchas, le pasa a muchos, nos pasa a muchos de los seres humanos que todo, entre más tienen, más quieren y en realidad no se fijan en los demás o no piensan en los y demás? exactamente, a eso quería llegar, que estamos tan ensimismados, como dicen por ahí, que no nos fijamos en qué le pasa al de al lado, po. Y a veces el de al Claro, lado, no sabemos si la vecina tiene para tomarse un tecito o no. claro, el de al lado a veces necesita algo. Claro. O está enfermo y no tiene que le dé un vasito de agua. Vamos a la etapa de la muerte. Hay una etapa álgida en el texto que habla de la muerte, que la muerte llega a ver a este emperador y se presenta de cierta forma. ¿Qué piensan ustedes que pensó este emperador, o sea, este autor, en representar la muerte de esa forma? Una enseñanza para los que lo que lo leen, Ya, pero porque acuérdate que la representó de cierta forma, donde habían ciertas como criaturas, imágenes, cosas. Lo representó Mm, como un espíritu que representaba las buenas y malas acciones. Exactamente. ujú. ¿Por qué creen ustedes que este autor quiso representarlo así? O sea, ahí tiene que ver como como un renacer, Ya, como él dejar su arbitrarismo, su despotismo y ser, o sea, volver a nacer y ser una persona con valores, humano, empático. Cuando sentimos que tenemos la muerte cerca, creo que pensamos en todas las acciones que hemos hecho y creo que pesan más las malas que las buenas, obviamente. Mm. sí, me parece. Miren, se me viene al tiro una frase de la Biblia que hace referencia a cuando estemos en nuestros últimos días, en nuestros últimos momentos, en la hora del juicio, la hora del juicio Hora del final. juicio final, claro. Entonces, yo me pasé esa película de que estas criaturas representan las buenas y malas acciones que están en esta balanza y te hacen recordar cómo viviste tu vida, qué tan bueno fuiste, qué tan malo fuiste.
¿hacia qué lado de la balanza te vas a dirigir? Entonces, se me vino a la cabeza esa parte del juicio final que la encontré muy, muy, pero muy bíblica en ese aspecto. Claro, mire, nosotros no lo hemos muerto, pero yo creo que cuando pasa, es como cuando pasa que se nos muere un ser querido y nosotros recordamos todas las cosas que pasaron, tanto las buenas como las malas, y las malas nos pesan mucho, po. Las malas acciones pesan mucho. Exactamente, exactamente. Por eso uno tiene que ser como, digamos, correcta en la vida, como para no tener eso, no quedarnos con eso tampoco. Sí, 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 O es cuando verdad. nos vamos, llevarnos eso porque dicen que uno se lo lleva todo. Y fíjense lo que eran las cosas. Me acuerdo las civilizaciones antiguas, egipcios y todo, enterraban a la gente con eh, sus bienes materiales. Claro Porque que lo iban a necesitar. Con existía todo. esa visión de que la muerte necesitaba a la gente para seguir su vida en el otro plano. Entonces, con oro, con piedras preciosas, los enterraban con todas esas cosas. Por eso hay tanto caza tesoro y busca tesoro y todo el asunto. Porque en la Sí, antigüedad los enterraban así. claro. Vamos con Algunos la irían hasta última. comida. Sí, sí, también. Mm, sí. Y vamos con la última parte. ¿Podrían señalar tres enseñanzas que se desprenden de este cuento? Tres, solo tres. Tres enseñanzas. ¿Cuál se le ocurre? Sabiduría del ruiseñor. Ya tenemos la sabiduría, este ruiseñor, que en este caso estamos hablando de que esta sabiduría se expresa en el conocimiento que el ruiseñor tiene del lugar donde se habita. ¿Ya? La soledad que tenía el emperador, ¿Ya? porque estaba solo, no tenía nada, entonces si no, es como tenía, Lo vamos a tomar desde el punto de vista de tenerlo todo ujú, y a la vez nada. ujú. Que yo le ¿Qué iba a otra decir. enseñanza? Como hay un dicho, hay que sembrar para cosechar. Y él no había sembrado mucho, ¿Ya? solo para él. Según el dicho, Sí. Que Pero aunque uno, enfoquémonos. es que las personas yo creo que más, no es que siembren, a veces dicen que siembran, pero siempre en la siembra, siempre hay uno de las hojitas que se va secando o va creciendo más rápido. Sí. Es más, yo creo que nosotros, a ver, eh, sobrevaloramos muchas de las cosas que hacemos. Y hay cosas que son súper poco significativas. Por ejemplo, no sé, le compramos el PlayStation del momento. Oh, lo tiene, lo ocupó 2 días. Solo 2 días. Después se aburrió, no lo ocupó más. Pero ese niño nunca se va a olvidar, no se va a olvidar jamás, de que tú llegabas a tomar once con él, de que le preparaste comida, de que de la primera vez que lo llevaste a jugar a la cancha o lo fuiste a ver al acto del colegio. De eso jamás se va a olvidar un niño. Del Play se olvida muy rápido. De la Barbie se olvida más que rápido.
pero de que jugó con la Barbie contigo no se olvida jamás. Entonces esas son cositas que uno va viendo y le van enseñando de cierta forma a las personas a comprender un poquito más estos textos. Por eso les decía, el autor nos quiso entregar algo, nos quiso relatar una visión específica con esta literación, con esta personificación que directamente La asociaba a este compañía ruiseñor es con, importante. claro, con cómo se sentía este emperador. Entonces, son cositas que nosotros vivimos a diario, no es algo que no conozcamos, pero son cositas que hay que recordarlas, pues, nos sirven para recordar un poquito más lo que es nuestra realidad, ¿ya? Muchachos, señoritas, tenemos sus 5 minutitos para que vayan a hacerse un cafecito o algo y volvemos a la segunda parte. Gracias, Así profe, que estuvo muy cinco lindo. minutitos, Muy linda la clase. Gracias, profe. 5 minutitos y nos vemos.